¿Es la eutanasia un acto de misericordia? ¿Qué es la eutanasia? ¿Cuál debe de ser la postura que debemos de tener ante esta realidad alrededor del mundo? Hoy, en Perspectiva Católica, hablamos de esto. Quédese con nosotros. Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Ya lo sabe, Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde traemos a la mesa de discusión temas de actualidad, realidades que se están viviendo alrededor del mundo y que de una u otra manera nos afectan. Hoy reflexionamos sobre la eutanasia. ¿Qué es esto? ¿Dónde está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál debe de ser nuestra postura? ¿Cuáles son las cuestiones desde la medicina, desde la psicología? Para hablar de todo esto, tenemos a dos colaboradoras, amigas de Perspectiva Católica, que nos da mucho gusto tenerlas una vez más. Primero que nada, nos vamos a ir hasta Texas para darle la bienvenida a la doctora Pilar Calva. Doctora Pilar, una vez más, bienvenida de nuevo a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar, por la invitación y por siempre mantener la actualidad de los temas. Así es, la actualidad de los temas, y este es uno de mucha actualidad. Y bueno, a otra amiga y colaboradora también de Perspectiva Católica desde Ciudad de Panamá, en Panamá, a Mari Lazo. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Perspectiva Católica. Bueno, parece, doctora, que perdimos a Mari por un instante. Bueno, doctora, pues entremos de lleno al tema. El 26 de marzo, tristemente, dio la noticia al mundo, y ya la venía dando desde días anteriores, desde meses anteriores, ¿verdad? La realidad de Noelia Castillo, la joven española que decide quitarse la vida, que decide terminar con su vida de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ella dice, a lo que los doctores le dijeron, lo que al final la misma ley aprobó, pues porque no tenía sentido su vida, tenía que morir, tenía que dejar de vivir, había sufrido una violación, después había tenido un intento de asesinato, intento de suicidio, debido a este trauma que estaba viviendo, y esto la había dejado, ¿verdad?, pues en una situación de salud muy delicada. Y bueno, doctora, al final, pues tristemente el 26 de marzo pierde la vida. Doctora, para todos aquellos de nosotros que no hemos oído el término, que lo hemos oído de pasada, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué quiere decir este término? Muchas gracias, Omar. Justamente yo creo que es el tema más difícil en temas de ética de la vida o llamados bioética, y justo me he especializado como médico en atención de casos. Conozco la realidad de la mayor parte de los pacientes que están pasando lo que Noelia, o incluso cosas físicas. Pues primero hay que hacer una distinción entre morirse y matar, ¿no? O muerte. Y muerte es nada más decir el estado en el que está alguien, que es un cadáver. Pero después es muy importante ser claro en nuestro lenguaje, porque morirse es un acto del hombre. Por ejemplo, si alguien va caminando solita, se tapan sus coronarias y cae y es cadáver, dice, se murió. Y no es responsabilidad de nadie, no es enjuiciable por la ética, pues algo que sucedió, como puede decir un latido cardíaco, cuántas veces late el corazón, pues yo no soy responsable de ello, sucede solito. Y en cambio existe el término de matar, que puede sonar duro y se trata de evitar, pero bueno, hay que hacer la connotación cuando es así. Que también un sinónimo sería provocar la muerte. Es decir, es cuando yo hago algo, es un acto voluntario, no sucede. Por ejemplo, si yo voy caminando y alguien me dispara y me pega en el corazón, rompe mis coronarias y caigo como cadáver. Ahí yo no me morí, me mataron, ¿sí? Entonces, la eutanasia etimológicamente quiere decir eu buena, thanatos muerte. Pero ¿qué es buena muerte? Buena muerte podemos pensar, cuando yo pregunto en un auditorio, me dicen, pues quiero sin dolor, acompañado no, casi siempre quieren rápido, dormidos, ¿sí? Eso es lo que cada quien subjetivamente va teniendo como concepto. Un término muy claro de buena muerte podría yo pensar en Madre Teresa, que ella recogía moribundos en las calles, algunos no los alcanzaba a recoger, estaban muy mal, sus ojitos estaban llagados, ella los limpiaba, los besaba, les daba sopita, y en los últimos minutos decían,
toda una vida como gusano en las calles de Calcuta ha valido la pena por estos 5 minutos. Ese es dignificar ese momento, ¿no? Sin embargo, nada de lo anterior es lo que es el concepto ni de los libros de ética, Ujú, ni de medicina, ni legislativos. La definición es de eutanasia es acción o omisión que en sí, o sea, en su naturaleza, en lo que se está haciendo o en su fin, pretende provocar la muerte, ujú, a veces se completa, con el fin de eliminar el dolor, algunas veces se connota a quienes se aplica, a aquellos pacientes terminales, ¿no? Entonces, aquí es un modelo complicado porque, a ver, casi siempre pensamos algo que yo hago, disparo, ¿no? ujú, Pero puede haber omisiones. Yo no ayudo a alguien a cruzar la calle, no puede ver, y entonces la atropella un camión. Yo no hice nada, pero debí de haber hecho algo, que era rápido cruzarla o sostenerla, ¿no? Entonces, hay dos cosas aquí, acción, omisión. En sí, lo que haces o dejo de hacer, mata a alguien, le provoca la muerte, ujú. y su intención es esa. Y se había puesto en la mayor parte de las leyes, que es el caso en la mayoría de los Países Bajos, que tiene décadas de haberse aprobado, se empezó contemplando una cuestión física, ¿no? Pacientes terminales, que no es un término médico, porque uno no puede saber cuánto tiempo le queda a un paciente. Yo tengo Ujú, pacientes que los voy a dar de alta mañana y se mueren en la noche, y pacientes que yo espero que no la van a librar y hace 20 años que libraron bien un cáncer, ujú, ¿no? Uno puede hablar mejor, y es el término médico, de enfermedades en fase terminal. Por ejemplo, un cáncer en fase terminal depende de la biopsia, cómo está, de cuántos sí, órganos están claro. afectados, etcétera. Entonces ya dice uno, catálogo está en una fase terminal. Una simple diabetes la puede luchar alguien 40 años. Y llega un Ujú, momento fase terminal cuando no responde el riñón, ya no responde el pulmón, ya no responde la ujú. insulina, entonces pues ya llegó a su fase terminal. Entonces la definición es eso, algo que yo hago o dejo de hacer, que en sí o en su intención es para provocar la muerte, es decir, para matar. Que es muy importante tener esto en perspectiva, tenerlo en mente, porque precisamente, ¿no? Algo que se utiliza, sobre todo en aquellos promotores de la eutanasia en las diferentes partes del mundo, son esos eufemismos, ¿no? Ese hasta cierto punto, hasta romantizarlo. Ya está de regreso con nosotros Mari, así es que Mari, bueno, bienvenida y entremos de lleno al tema, ¿verdad? La doctora nos presenta un poco y nos da una definición y nos dice, bueno, pues es un acto deliberado, ¿verdad? Más allá de cualquier cosa, es un acto deliberado que se busca. Y también este acto deliberado y todo esto que se hace, Mari, también tiene un trasfondo social, un trasfondo que hasta cierto punto, ¿no? Se vive desde la cultura y en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y estamos, decía yo hace un momento, ¿no? Antes de la participación de la doctora, hablaba yo un poco del último caso, ¿no? De la triste realidad del caso de Noelia Castillo en España, ¿no? Que también se convirtió en un caso mediático y lo sigue siendo. Entonces, Mari, también este aspecto cultural y social que se ve para la eutanasia. Sí, y ese caso de Noelia que nos puso a todos a rezar, a doblar rodillas y bueno, aunque estuviéramos muy a distancia, cómo nos conmovió, cómo movió el mundo, ¿no? Y también por eso estamos aquí hoy. Para mí, desde mi acompañamiento tanatológico con fe, es hablar de personas, es hablar de dolor, es hablar de miedo, es hablar de dignidad y de cómo acompañamos a esa vida humana, digna, en ese momento de fragilidad. Que es sumamente importante también mencionar estos aspectos, porque de nuevo, ¿verdad? Cumple y cubre todo un espectro. Doctora, volviendo al tema de la medicina, ¿no? Se presenta la eutanasia como la última gran solución. Alguien que, bueno, ¿verdad? Que tiene alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal, y como bien dice doctora, bueno, terminal, bueno, nosotros lo creemos así, terminal hasta que Dios quiera, ¿verdad? Porque, bueno, alguien puede ser detectado con cáncer y vivir 20 años más, o como dice alguien, puede no amanecer el día de mañana. Es decir, ¿qué rol juega la medicina en la actualidad? Es decir, la medicina está en un punto en el que no se puede hacer más nada por una persona, que lo último que se le puede ofrecer es, pues sí, elimina tu vida porque no tiene caso, vas a sufrir mucho. La medicina, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está la bioética en todo esto, doctora? Bueno, aquí quisiera honrar a mi querido profesor Jerome Lejeune. Justo mañana, por eso estoy en Houston, doy una plática sobre él en un congreso médico. Justamente, él decía,
el eliminar a los pacientes, a los enfermos y no las enfermedades es una cobardía científica. ¿Sí? Porque la medicina, en este pragmatismo, cuando no puede curar a alguien, lo elimina. El primer momento donde se elimina a un paciente es el aborto. El aborto es una eutanasia prenatal, ¿no? Entonces se diagnostica un paciente con trisomía 21, que es lo que él descubre, síndrome de Down. Como no se puede curar, pues usan ese diagnóstico para matarlo, desaparecerlo. Y él decía, esto es una cobardía científica. Si hubieran matado a todos los pacientes leprosos, es el ejemplo que él daba, pues nunca hubiéramos llegado a la solución de la lepra, ¿no? Entonces se aislaban en leprosarios para evitar el contagio, pero no se mataban a los pacientes. Y esto dio la sed científica de encontrar la curación. Y hoy uno se puede sentar en un autobús junto a un leproso, ya toma medicamentos y ya no pasa de que se come la nariz y se le cae la oreja ni nada. O sea, ya es un medicamento que toman y se puede curar. Entonces, realmente, en vez de ser un recurso de decir, estoy abatido, no puedo hacer nada, es un reto científico. Siempre queda bien en el médico la posibilidad. Nosotros no solo somos médicos de cuerpo, sino acabamos siendo médicos de almas también, no en el sentido de dar sacramentos ni nada, pero sí podemos acompañar a un paciente no solamente en el tema físico, que es darle sentido a lo que está pasando. Entonces, a veces ni siquiera son crónicas las enfermedades. Yo, uno de mis pacientes jóvenes, verdaderamente le detectan un cáncer a nivel cerebro grave y se nos fue en un fin de semana, o sea, no tuvo oportunidad de mayor, ¿no? Un chiquito, mi paciente chiquito en este tema, pues nació de 25 semanas, luchó por su vida 2 semanas, ¿no? Intubado, no sé qué, llegó el momento en donde empezó a complicarse, y bueno, pues ya no prolongamos su agonía. Entonces siempre pensamos que es una enfermedad larga en viejitos, pero realmente a cualquiera le puede pasar. Y en temas que no hay solución, por ejemplo, un paciente joven que cae de una motocicleta y queda cuadripléjico, que han sido algunos casos bandera, pues se ve terrible, porque pues está mentalmente perfecto, pero no puede más que mover las pestañitas, de aquí para abajo nada. Entonces, en esa desesperación que no lo pueden curar, realmente no está donde corriera en sí su vida a peligro, pero es un tema muy desgastante. O ahora lo que apeló Noelia, que se apeló también en Holanda, y en Holanda se ha pasado de solo terrenos físicos a terrenos psicológicos desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, yo creo que el factor común es que a las personas, el paciente se siente abatido, estoy de acuerdo con María, es bien importante la presencia de la familia, el sentido que un médico puede dar a su paciente. Siempre les da mucho miedo tener dolor. La mayoría pide la eutanasia porque teme el dolor y yo les digo, mira, si yo te firmo que el dolor, si no se te quita al 100%, te lo disminuyo a un 95%, pues desisten. Pero bueno, nadie les explica esta realidad, los acompaña en el tema del manejo del dolor, por ejemplo. Y que esto es muy importante, Mari, precisamente, ¿no? Porque esta es también la otra línea, ¿no? Desafortunadamente, en la actualidad, en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo, ¿no? Esta mala idea del sufrimiento y del dolor, esta idea de que se tiene que eliminar el sufrimiento, se tiene que eliminar el dolor y por consiguiente, si alguien tiene dolor, tiene sufrimiento, pues se le está diciendo, pues te tienes que eliminar. Entonces, hablemos también un poco de esto, Mari, de esta falsa idea de cómo se afronta el dolor, el sufrimiento, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con situaciones, con enfermedades terminales, enfermedades crónicas. Sí, totalmente. Lo dijiste claro. Falsa idea, porque se presenta como una muerte digna, pero implica que alguien decide que una vida ya no merece ser vivida. Y el problema no es el dolor, es cuando dejamos de ver el valor en la persona que sufre, y eso a mí me quedó muy claro con mi diplomado de el curso Pro Vida, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque nos ayuda a tener una mirada de ver el valor en las personas como es, no que si una persona está sufriendo mucho, pues debe ser eliminada. Y estos casos nos confrontan muchísimo como sociedad. Y yo siempre me hago la pregunta,
estamos acompañando realmente el sufrimiento. Tú sabes que mi tema es el acompañamiento. O estamos aprendiendo a eliminar al que sufre. Y estamos también normalizando mucho el tema de esa cultura de la eutanasia. Podemos ver cómo crecen las cifras, por eso es importante que literalmente todo el mundo vea estos programas, que las personas puedan alzar su voz, dar docencia de esto, porque del otro lado es mucho lo que se habla. Yo siempre me pongo a pensar, toda la gente que ve estos programas en donde se normaliza esta cultura eutanásica, se están alimentando de lo que ven. Y si yo me alimento mi criterio de lo que yo estoy viendo, yo voy a tomar decisiones acorde a ese criterio. Entonces es una línea muy delgada que nosotros tenemos que alzar mucho más la voz. Y para eso estamos aquí. El tema de la depresión, de la soledad, del miedo, ya sabemos, Omar, que esto se puede acompañar, que hay muchas herramientas desde la fe, desde la psicología, desde la tanatología, que podemos acompañar ese sufrimiento y que ese dolor, como hablamos en nuestro primer programa empezando el año, entregarlo a Dios, porque Dios puede hacer algo con eso. Y también quitarte todas esas ideas si te vienen en algún momento de querer quitarte la vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que esto es de vital importancia precisamente, ¿no? A traer a la traer a la mesa este tipo de temas para entenderlos, para comprenderlos un poco más. Y porque, doctora, porque son temas reales, son temas de actualidad, no son simplemente algunas ideas o algunos pensamientos ideológicos, no, son realidades que estamos viviendo. Doctora, tanto Mari como usted lo ha mencionado, la necesidad del acompañamiento para personas que están sufriendo con alguna enfermedad terminal, de una enfermedad crónica, alguna de estas situaciones que son muy complejas. Pero doctora, cuando hablamos de este acompañamiento, ¿cómo es? ¿Cómo se da? ¿Qué tiene? ¿Qué características debe tener? Sobre todo desde la medicina, cuando, doctora, algunas veces, pues precisamente los expertos de la medicina son los que empiezan a promover estas salidas fáciles del decir, no, pues mira, te recomiendo que mejor pues ¿para qué vives más? ¿No? Entonces, cuando hablamos de este acompañamiento, doctora, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se ve este acompañamiento? Bueno, creo que lo primero, ya lo decía Mari, es que no hay formación en los temas. Este es el tema enético más complejo. En general, todos los temas, un extremo está bien y otro está mal. Por ejemplo, robar está mal, ser honesto está bien, ¿no? Matar en un aborto está mal, ayudar a la mujer embarazada, darle la posibilidad de adopción, está correcto. Pero en este caso, los dos extremos están incorrectos. Nos falta una definición que decir. De un lado está la eutanasia, que es matar por algo que yo hago, que se llama eutanasia activa, poner una inyección letal, y hay una eutanasia pasiva, por no dar los 4 cuidados ordinarios básicos, que justamente son las obras de misericordia. Mi pollito no va a vivir, o mi Firulais, mi perro, si yo me voy 2 semanas y no le dejo croquetas y agua, aunque esté sano. Entonces, alimentar, hidratar son cuidados básicos que necesitan todas las personas, sobre todo el enfermo. El enfermo necesita comer mejor y más balanceado porque tiene que hacer anticuerpos, porque tuvo un accidente y tiene que hacer músculo y hueso, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado el quitar estos cuidados básicos y cuidados terapéuticos cuando se prevé que el bien de hacerlos, que ahí entran muchas cosas, todo lo que conocen los ordinarios, que nos faltó la limpieza de la vía aérea respiratoria, que esté permeable, que le quitemos las secreciones. Entonces, cuando son proporcionados, es decir, que es mayor el bien que se recibe que el mal, es obligatorio hacerlos. Y pudiéndolo hacer, si no se hacen, es una eutanasia pasiva también. Pero del otro lado, tenemos algo que se llama la distanasia, la obstinación terapéutica, el ensañamiento terapéutico, y un término muy español es el encarnizamiento. Así es, ¿verdad? Parece que perdimos a la doctora por un instante. Mari, bueno, decía la doctora, ¿verdad? Estos extremos, ¿no? Que a veces inclusive buscando el bien se termina haciendo un mal. Pero también hablemos un poco del acompañamiento. ¿Cómo se ve? Y tú lo mencionabas brevemente. Mari, ¿cómo se ve el acompañamiento desde la parte psicológica, desde la parte espiritual? ¿Qué es lo que se requiere? Porque, bueno, muchas veces
sabemos, ¿no?, que personas como Noelia Castillo, como hace muchos años, recuerdo el caso de Brittany Maynard en California, que también una chica que se terminó quitando la vida, ¿verdad?, porque le había sido detectado un cáncer muy agresivo. Al final nunca tuvo ni una seña del cáncer y bueno, tristemente terminó quitándose la vida, lo que llevó después a la legalización de la eutanasia en el estado de California, aquí en Estados Unidos, y que traigo a colación este tema, Mari, porque precisamente es por el acompañamiento, de quién se rodean, quién les están hablando, literalmente, quiénes están guiando psicológica y espiritualmente a estas personas. Entonces, Mari, hablemos también un poco de esto, la importancia de un verdadero, honesto y serio acompañamiento. Hay algo claro y súper clave, Omar, en todo esto, que si quiero que se lleven algo, es lo que les voy a decir. Muchas veces detrás de una petición de muerte hay una petición de alivio, de compañía, de sentido. Entonces la petición de eutanasia hay que saberla leer. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que quiero que muera en mi vida? Y poder acompañar eso, que es el gran reto que tenemos los terapeutas, ¿no? Dependiendo e independientemente de la disciplina que ejerzamos, es poder ver, es poder escuchar detrás de esas palabras, porque cuando el dolor es atendido y el alma es acompañada, ese acompañamiento espiritual tan importante, el deseo de morir, como dijo la doctora, muchas veces se transforma. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la mirada, atender el dolor, como ya hemos hablado anteriormente, con empatía, con escucha profunda, validando, viendo qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar, qué necesitamos integrar de ese pasado doloroso, a qué necesitamos decirle adiós. Esto ya no me sirve en esta vida. Esos resentimientos que tenemos dentro también por todas nuestras heridas, esa fuerza que recibimos de los sacramentos, siempre lo voy a recomendar, no solamente desde mi acompañamiento tanatológico, sino también desde ese acompañamiento espiritual, esa alma que necesita alimentarse de eso que nos dejó Dios, que realmente nos sostiene. Entonces, es ponernos allí sabiendo que tenemos herramientas, como iglesia, tenemos recursos para poder acompañar a esa persona a salir adelante en ese momento donde la persona realmente no ve salida. Y Mari, aquí hay un punto también muy interesante que quisiera traer aquí a compartir. La postura también que a veces tenemos como sociedad, como comunidad, pareciera ser que sobre todo en temas como este nos removemos y lo vemos simplemente como el problema de Noelia Castillo en España o alguna otra persona en algún lado del mundo y nos desconectamos de que esto también de una u otra manera nos afecta como comunidad, como sociedad, como humanidad y sobre todo, ¿no?, las personas de fe, las que profesamos, ¿no?, el credo, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Santa Iglesia Católica. Entonces, también, Mari, háblanos un poco de esta realidad que se vive, en donde parece que muchas personas pues se quieren desconectar y lo ven simplemente, Mari, como pues es una triste noticia. Yo creo que la palabra que me viene para contestarte esa pregunta, Omar, es compasión. Es tener autocompasión conmigo mismo por el proceso que estoy viviendo y también ser recurso para mí mismo en ese momento, poder gestionarme de la mejor manera y también las personas que están al lado, recordar que la verdadera compasión no es eliminar al que sufre, sino quedarnos con él, acompañarlo, ver cómo puede salir adelante. Yo apunté algo que dijo la doctora de la cobardía científica. Me encantó y por eso lo anoté. Entonces, realmente tenemos que dar esa milla extra. No podemos decir, bueno, no sabemos cómo hacer, eliminémoslo. Eso es más fácil. No, realmente ahí tenemos que estirar nuestra capacidad de poder acompañar de una manera que realmente dé un resultado
que construya, no que destruya. Y en este caso estamos hablando de destruir una vida humana, que no es cualquier cosa. Exactamente. Y doctora, continuando con lo que mencionaba acerca de lo que a veces sucede en los extremos, ¿no? O de plano, eliminar la vida antes de tiempo, decir, pues no te mató la enfermedad, no te mató esto, sino simplemente tu vida se terminó antes del plan de Dios. O por el otro lado, este obstinamiento, ¿verdad? Que existe de prolongar la vida. Entonces, doctora, continuemos un poco y indaguemos un poco más en esto que es sumamente importante de hablarlo, esto de los cuidados paliativos, lo que es correcto, doctora, y lo que es en exceso y se convierte en una obstinación. Ok, entonces la obstinación terapéutica es cuando ya la muerte está cerca. Podemos ver en una caricatura una calaquita que está jugando luchitas, ¿no? Con el doctor, porque el doctor, la muerte dice, ya vengo por el paciente, ya está en sus últimas, y el doctor lo empieza a conectar a todo, ponerle todo tipo de medicamentos, como luchando para que no se lo lleve, ¿no? Entonces es cuando hacemos actos médicos que ya no solo no curan, puede ser que haya cosas que no podemos curar, pero sí podemos mejorar, sino son solo cuidados que van estirando la liga, que van haciendo que una persona viva más tiempo, pero sin mejorar. Y ese cuidado en sí es oneroso porque pues implica dolor, a lo mejor implica llagas, implica meter la terapia intensiva. ¿Para qué? Para decir, pues sobrevivió 2 semanas más. Al final, pues también vuelve a morir. Entonces, creo que unas palabras muy claras son dejadme regresar a la casa del Padre. Palabras del Papa Juan Pablo II. Él, su última catequesis ya no la dio con la pluma o con el habla, porque ya estuvo mal, pero sus últimas semanas él justamente dijo, famosas palabras, dejadme regresar a la casa del Padre. Él no dijo, ya doy lástima aquí, ya me cansé, ya le luché, pero ya no puedo más. Y dijo, aviéntenme a la casa del Padre. Entonces, eso hubiera sido hacerle una eutanasia, matarlo, ¿no? Pero tampoco dijo, es abril y quiero llegar a agosto para ir con los jóvenes y entonces, pues, manténganme aquí a toda costa, ¿no? Aunque sea inconsciente con ventilador, no sé qué, no sé cuánto, y manténganme aquí. Sino él dijo, dejadme regresar a la casa del Padre, es decir, la brújula aquí en medio. Y la gente, es más sencilla, lo entiende perfecto. Hay un término muy común en la gente sencilla que te dice, doctorita, yo ya estoy lista cuando Dios me llame. Ya a mí ya no me hagan de más, ¿no? Entonces tiene una sabiduría enorme. Entonces, ¿qué hemos obligados? Hay 3 tipos de cosas que podemos hacer con un paciente y no las decide el doctor, las debe decidir el paciente o en su incapacidad, porque ya está inconsciente, porque ya no puede tomar decisiones, pues la tendrá que hacer la familia. Entonces hay que acompañar mucho a la familia, porque es muy difícil hacer a veces decisiones sobre uno mismo, pero decidir sobre un ser muy querido, el hijo, el esposo, los papás, ¿no? Sobre un tema que después me puede quedar la impresión que o lo maté, le hice eutanasia, o le hice una obstinación terapéutica, hace que nos preparemos en este tema, no solo los médicos, sino porque la familia al final es la que decide. Entonces, los 4 cuidados básicos, ordinarios o mínimos, los hacemos nosotros solos casi siempre. Yo tengo hambre, pues voy y me preparo un sándwich, tengo sed y me sirvo un vaso de agua, ¿no? Pues yo ahorita me está pasando el aire, y yo voy y me hago mi higiene, mi limpieza solo. Pero hay momentos de la vida donde una mamá despierta a su hijito para lactarlo y dice, no, todavía no le toca comer y entonces lo entretiene, donde un paciente, pues a lo mejor hasta les tengo que tomar un suero o una sonda porque no puede comer por la boca, le tengo que ayudar. Cuando yo estoy en una taquiza y se me atorra el taco, dejo de tener vía permeable, me sacan el taco y ya vuelvo a jalar aire. Entonces, esos 4 cuidados hay que grabárselos y van a grabar en su mente poco de este programa. Para mí sería que se graben que estos 4 cuidados ordinarios son 3 obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, que sería la limpieza y evitar las llagas, y al final, pues mantener una vida permeable. Jamás en ningún paciente se pueden suspender. Es más, si un paciente me dice, yo ya no voy a comer, doctora, y hágale como pueda, pues yo no puedo acceder a lo que me está pidiendo, porque yo dejaría de tener visión de tutelar la vida de alguien y procurar que esté mejor y que se cure,
y me convertiría en su verdugo. ¿Por qué no se moriría del problema neurológico, del accidente, de la prematurez ese chiquito, ese bebecito? Sino Ujú, yo lo mataría de hambre o de sed. Después están hasta arriba los cuidados terapéuticos, que es ujú. todas aquellas medicinas, cirugías, quimios, terapias novedosas con células madre, todo lo que se imaginen, que no son esas 4 cosas. Todo lo que no sean 4 cosas son negociables. Una aspirina es negociable, un antibiótico es negociable, por supuesto un trasplante de hígado es Ujú. negociable, ¿no? De acuerdo al juicio de proporcionalidad. Y entonces estos pueden o no ser obligatorios de acuerdo a un juicio muy objetivo del bien Sí, sobre lo que el costo que les implica humanamente, no el costo económico. Y sí, en claro. medio queda el tema que los cuidados paliativos. Paliativo viene de paliare, manta en griego. Son cuidados que van a hacer que el paciente esté mejor con ellos. Ujú. Podría renunciar a ellos y no estoy obligado a darlos, ¿no? Y son cuidados que ni provocan en sí la muerte, es decir, no matan, no hacen una eutanasia, Ujú. ni van a prolongar una agonía. Y queda ahí, por ejemplo, cuando alguien empieza a convulsionar. Yo le doy a alguien un medicamento para que convulsione, que en mi experiencia clínica de ya millones, pues muchos, independientemente que su tema básico sea la cabeza, al final empiezan con convulsiones 20 en una hora. Entonces, pues uno les da un medicamento porque no convulsionen, el paciente está mejor, la familia Y también. doctora, Y tenemos que tomar la pausa, doctora, pero quiero que mantenga ese pensamiento y ese comentario ahí. Estamos hablando y estamos reflexionando acerca de la eutanasia. Tenemos a la doctora Pilar Calvo desde Houston, en los Estados Unidos, en donde estará dando una charla, y tenemos desde Ciudad de Panamá a Mari Lazo acompañándonos. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos. Nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de siempre en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Perspectiva EWTN en Spotify y en Apple Podcast nos encuentra como Perspectiva Católica. Tomamos una breve pausa y venimos en unos instantes. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Estamos reflexionando sobre la eutanasia a razón de lo que sucedió el 26 de marzo del 2026, ¿verdad? Tristemente, la muerte de Noelia Castillo en España, y bueno, que ha traído de nuevo al frente, ¿verdad? A las primeras páginas, pues esta realidad que ya se vive desafortunadamente en muchas partes del mundo, los Estados Unidos incluido, en 5 estados que de una u otra manera permiten la eliminación de la vida, como bien dice la doctora, matar a una persona, ¿verdad? Doctora, antes de irnos a la pausa, estaba terminando esta reflexión acerca de los cuidados paliativos, las 4 cosas básicas que se tienen que hacer, los 4 cuidados básicos. Entonces, le voy a permitir, si termina este comentario, y luego quiero también escuchar un poco a Mari, sobre todo, de nuevo, retomando un poco el tema de Noelia, pero doctora, si continúa. Bueno, parece ser que perdimos por un instante el micrófono de la doctora Pilar Calva desde Houston, en donde, bueno, estará en unos días, no, mañana parece ser, compartiendo, ¿verdad? En una convención de doctores, hablando del gran doctor Jerome Lejeune, del cual hemos hablado aquí también en Perspectiva Católica. Bueno, Mari, te decía, hablemos un poco de Noelia, ¿no? El caso que nos convoca y por el cual quisimos hacer este programa. Hablemos un poco de Noelia, Mari. Mira, yo durante muchas noches me trasnoché viendo en internet todos los comentarios de los programas, viendo las entrevistas de Noelia que se hizo a lo largo de estos últimos años. Y escuchaba disertaciones así, programas como este, escuchaba las opiniones de la gente, había algo que me daba mucha impotencia lo que decían, porque yo decía, Dios mío, si hay gente escuchando esto, realmente se lo van a creer. Y ahí no está la verdad de cómo tú has creado la vida. Y hubo una disertación que me llamó la atención porque lo hicieron de una manera muy delicada, con toda la delicadeza y el respeto que merece este caso, y también el alma de Noelia, que en paz descanse, y que decía que esto era lo único que ella podía controlar en su vida. Aunque yo me puse a pensar,
en un video que había visto, ella podía peinarse, maquillarse, asearse sola. Y yo dije, no, esto no es lo único que ella puede controlar. Ella podía controlar muchas otras cosas. No podía controlar de repente su familia y otras cosas, pero ella sí podía controlar cosas. Entonces, esta persona decía, como esto es lo único que ella podía controlar, el cerebro busca tener control por lo menos en algo. Y yo me ponía a reflexionar una pregunta un poco más profunda Ujú, desde nuestra espiritualidad. Y si en medio de todo lo que no controlamos, estamos llamados a confiar, ujú. porque realmente no solamente Noelia, nosotros, Omar, todos los que estamos aquí, todos los que pueden estar viendo este programa, nosotros no podemos controlar toda nuestra vida. Dice la palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo permita también. Ujú. Entonces realmente ahí nos ponemos a controlar, a pensar, ¿realmente controlamos todo nosotros? Y si en medio de todo lo que estemos viviendo, todo el dolor, el sufrimiento, estamos llamados a confiar, porque el Ujú. verdadero descanso no viene de tener el control absoluto, sino saber en manos de quién estamos. A veces creemos que tener el control es tener paz, Ujú. pero muchas veces la paz llega cuando soltamos y nos dejamos sostener por Dios. Vuelvo y digo, la respuesta al sufrimiento no puede ser la muerte, tiene que ser más amor. Es una reflexión muy importante, Mari, que nos llamas y que nos retas a hacer. Y que, Mari, continuando con esta reflexión que estás haciendo del caso Noelia, y que también nos llevan a ir contracorriente, porque como bien dices, ¿no? La mayoría del mundo, de los medios de comunicación, de los expertos, pues lo daban como un hecho, lo daban por asentado y decían, es que es lo que tiene que pasar, es la consecuencia normal. Como bien dices, ¿no? Pues es porque es el único control que tiene, es el único poder que le queda. Entonces también, Mari, brevemente también este aspecto tan importante, que esto también significa ir en contra de muchas veces esta corriente, esta cultura, ¿no? Bueno, Jesús nos los dejó claro, ¿no? Eh, Él iba en contracorriente, ahora los católicos vamos en contracorriente, ahora somos como un deporte extremo. Ahora el tema de hacer familia es contracorriente con todo lo que el mundo nos vende, con todo el falso feminismo que se promueve. Entonces, estamos llamados a ir contracorriente y Omar, no tengamos miedo a ir Ujú, contracorriente. Tenemos a Jesús que nos acompaña, a Mamá María que nos acompaña, que nos protege. Tenemos a San José, que fue contracorriente también. Entonces, si tenemos a la Sagrada Familia con nosotros, sostenernos ujú, en ellos y no tener miedo de ir contracorriente. Yo sé que cuesta, las heridas de rechazo salen a ujú. florecer en esos momentos y nosotros tenemos que bajarle el volumen y realmente ponernos al servicio de algo más grande, que es Ujú. esa visión de Dios para el ser humano, porque ahí únicamente vamos a encontrar la plenitud a la que estamos llamados. Entonces hay que colaborar con eso, hay que darle voz al tema Absolutamente. y bueno, gracias EWTN siempre por dar espacios que en todos sus programas se promueva esta visión. Así es, ¿no? Uno de los lemas, ¿no? El esplendor de la verdad. Y es lo único que queremos hacer, poder transmitir la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad de la Iglesia. Y doctora también, ¿verdad? La verdad que se puede vivir y se debería de vivir también desde el campo de la medicina, de la ciencia, de la bioética, de todo esto. Doctora, pues tuvimos un pequeño problemita técnico, pero no se me olvidó, ¿verdad? Estábamos terminando, concluyendo esta parte acerca de los cuidados paliativos, lo que son necesarios, el obstinamiento y todo esto. Y quería darle la oportunidad de terminar esta reflexión tan importante que nos estaba haciendo. Los cuidados paliativos son cosas que si no se hacen, no matan al paciente, o sea, no le provocan agonía. Casi todos lo piden.
Pero, por ejemplo, si alguien me pidiera, doctora, yo no quiero que me den analgésicos o no quiero que me dejen analgésicos muy potentes que me pongan en estado de inconsciencia, como es un barbitúrico, renunció a ellos, pues yo no lo puedo obligar a tenerlos. De hecho, algunas personas reflexionan y dicen, prefiero sufrir aquí, ofrecerlo y a lo mejor no pasar por el purgatorio, y es bastante lista su reflexión, ¿no? Pero si alguien me pide que le quite el dolor y si no va a pedir eutanasia, yo puedo ir haciendo el Ujú. escalón, hay 3 escalones de analgésicos, el dilematoso es el de más arriba porque está el grupo de los narcóticos o barbitúricos, que siempre requieren de un fuerte conocimiento, no solamente de farmacología, yo creo que este es un tema para los doctores difícilmente, con todo respeto a algún bioticista que no fuera médico, lo podría hacer, porque es farmacología, porque todos los barbitúricos podrían llegar a matar porque provocan paro respiratorio. Entonces es Ujú. muy importante saber la vía de administración, la dosis, la paulatinidad, haber agotado todos los anteriores, acompañarse de otras cosas como es seccionar bloqueos, etcétera. Pero si es necesario llegar a ellos, una vez que se agotó todo lo anterior, Ujú. podríamos llegar. No me da tiempo a explicarlo, pero vamos a los principios. Es muy importante aquí aplicar el principio del doble efecto o el indirecto, ¿no? Ujú. Este es un tema largo, que donde pues verdaderamente para explicar todos los principios necesitaríamos 8 horas, pero creo que el llamado es, a mí me pareció no solamente terrible el caso de Noelia, sino más terrible la respuesta de algunas personas que de buen corazón quieren defender la vida, ¿no? Pero que Ujú. pues ahí le titubearon, ¿no? Porque algunos le dudaron que porque si ella estaba sufriendo tanto y que pues ella lo había pedido, entonces iban al principio de la autonomía, que no sé por qué la bioética invitado a un relativismo lógico lo ha puesto como un principio. La autonomía Ujú. es realmente el eje central de la corriente liberal radical, que es, por decirlo claramente, donde dicen yo tengo derecho a decir sobre mi cuerpo, por lo tanto puedo abortar, ¿no? Entonces Ujú. no es un conflicto de por qué ella lo haya decidido. Si alguien decide algo, no por eso es correcto. Además, la libertad pende del derecho fundamental de la vida. Entonces yo no puedo decidir ni sobre mi vida, sino ni sobre la de los demás, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil, pero que si se explica de manera sencilla, tengo la experiencia de millones de pacientes, los que más me buscan indudablemente son aquellos que realmente temen a Dios. Y Ujú. entonces es una gente más sencilla, de más sentido común, que no lo han perdido y que quieren agradar a Dios. Y termino diciendo, pues tengo fuertes credenciales médicas, médico a ser médico, pero también soy muy orgullosa de ser católica, ¿no? Ujú. Entonces, hay un sacramento que es muy importante no olvidar en estos momentos. Yo con una familia decirle, antes de empezar a negociar qué tubo sí, qué tubo no, que pues nunca puedo quitar un tubo de alimentar, de hidratar, de limpiar las secreciones. Entonces los tubos son negociables, ¿no? Ujú. Les digo, son ustedes católicos, es la abuelita católica, ¿por qué no pensamos en traer un sacerdote? Este es el sacramento de la extrema unción, es el sacramento, yo sé que si no tienen bautizo no pueden acceder a este, pero es un sacramento muy importante en el tiempo. Yo puedo hacer un poquito más tarde una boda o un sacramento de bautizo, ¿no? Pero Ujú. no puedo postergar el sacramento de la extrema unción porque estoy preparando. Hay grandes conversiones del acompañamiento que se dé. Yo ni Ujú. soy tanatóloga ni nada, pero bueno, tengo la experiencia clínica de haber visto muchos pacientes, no Ujú. tengo un título, ¿no? Pero bueno, ver tanto paciente y en genética que la pasan muy duro, te da esa posibilidad de hablar abiertamente, darles sentido y ayudarles sobre todo a vivir con un sentido. Cuando alguien tiene un sentido de para qué sufro, no de por qué, lo Ujú. puede ofrecer. Y personas que lleven quizás décadas de no confesarse, es el momento en donde Dios a veces permite toda esta prueba, toda esta cruz, ¿por qué no llamarla así? Son verdaderamente cruces, o sea, sí Ujú. la pasan rudo, ¿no? O sea, no hay que decirle, Señor, qué milagro que llegaste ahí hoy. No, no, traes una cruz pesadísima, te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, es una oportunidad privilegiada. Yo he visto dos cosas con la unción de los enfermos o extrema unción. Una es que suceda lo que pensábamos, el paciente fallece, la familia se queda súper tranquila y te dice, es que el padre apenas iba en el elevador y dio su última exhalación, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la familia se queda muy contenta y obviamente allanamos el camino a la vida eterna a este paciente. Y otras veces, de manera increíble, a partir de la extrema unción, los pacientes empiezan a mejorar, porque es una función de gracia
muy rápida, muy concreta, porque bueno, ya recibió el perdón de Dios nuestro Señor. Entonces, creo que esas dos cosas serían mi mensaje final. Hay que saber mucha ciencia técnica en el tema, saberlo explicar muy sencillo para que alguien que no sabe leer y escribir pueda tomar esas decisiones sobre sí mismo o sobre un familiar cercano, pero nunca hay que olvidar la parte espiritual como católico, que es la parte de sacramentos. Es un momento privilegiado para regresar a los sacramentos, que son el camino al cielo, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias, Omar. No, y doctora, antes de terminar, algo que en otra ocasión usted y yo hemos compartido y que me gustaría que nos lo compartiera también un poquito, la posibilidad del último suspiro. Y me ha compartido algunas experiencias, ¿verdad? De algo que le ha tocado ver en algún momento que tenemos que permitirle al paciente, al enfermo, a la persona, hasta ese último suspiro, porque hasta en ese último suspiro hay amor, hay conversión, hay esperanzas. Entonces, doctora, también un poco hablando de este tema de la posibilidad del último suspiro. Muy bien, entonces un concepto es cuando una enfermedad está en fase terminal, ya no hay mucho más que ofrecer. Y otro término es cuando un paciente está en estado de agonía o moribundo. Es decir, le quedan minutos, horas antes de dar su último suspiro. Y hoy en esta cultura muy hedonista, ¿no? Desde, no, que esté en el hospital, no, que no me dé cuenta, no, que no se dé cuenta, no, que no vaya a respirar fuerte. Y ahorita acabamos de vivir Semana Santa y bueno, yo me sirve meditar ese Viernes Santo en la cruz y decir, ¿por qué Dios quiso hacer esa agonía tan ruda? ¿No? A lo mejor no fue larguísima, pero bueno, el tiempo que estuvo en la cruz con sus piecitos, que le costaba un esfuerzo jalar aire y que incluso en el último suspiro y en sus últimas palabras, pues tenía un dolor horrible. Entonces creo que él permite, entonces una de las cosas que viven los pacientes se llaman los estertores premortem. De hecho, yo cuando trato de llevarnos a los pacientes a la casa, de tenerlos en casa, porque están mucho mejor que en el hospital, donde ya no hay mucho que ofrecerles, donde estamos seguros que los alimentamos y todo. Y desde subiendo la escalera uno oye ese estertor. O sea, verdaderamente yo desde que voy subiendo la escalera digo, este paciente le quedan pocas horas. Y algunos familiares después me dicen, doctora, nos dijo 5 horas y fue a las 5 horas. Bueno, no puedo saber tan exacto, ¿no? Pero, ¿por qué permite Dios eso? Yo creo que porque es una manera de completar ese sufrimiento salvífico de Dios nuestro Señor. Dios no necesita de nosotros. Dios solito y una gotita de su sangre sirve para salvar a toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero nos quiere hacer partícipes de que pudiéramos ayudarle en esto. Y muchas veces mi experiencia es que algunas personas pasan por cosas muy difíciles y han sido personas muy buenas en la vida, muy generosas, muy apostólicas, muy generosas con sus bienes, ¿no? Y digo yo, es que Dios sabe que puede arrancar esta última gracia. Y termino con esta reflexión. ¿Qué pasó con los 2 crucificados al lado de nuestro Señor? El ladrón malo que conocemos así, ¿no? Empezó a renegar. No, hombre, si Dios bájate, bájanos y vayámonos a comer, ¿no? Burlándose. En cambio el otro, pues el primer santo, el que sí sabemos que está en el cielo, porque Dios nuestro Señor lo dijo, ¿no? Que hizo, los 2 estaban, los 3 pasando la misma agonía, pero supo darle un sentido y decir, si puedes, acuérdate de mí, ¿no? Y le dice, hoy estarás en mi reino. Entonces, creo que ese es el reto y yo creo que ese es importantísimo, regresar a lo que no está de moda, ¿no? El sufrimiento no queremos hablar de él. Entonces, pues es muy interesante con esta óptica leer La Pasión, ver una exposición de la Sábana Santa, ahora que ya tienen sus modelos en 3D. Yo he aprendido muchísimo en el profundo de decir por qué alguien va a perder esa posibilidad de ganar tantas gracias para sí y para tantos en el mundo. Exactamente. Y Mari, precisamente, ¿no? Esto que compartía con la doctora, la posibilidad de hasta en el último suspiro ganar las gracias, ¿verdad? La conversión, el arrepentimiento, el testimonio de vida, es decir, tantas cosas. También, Mari, este también es un reto que vivimos como iglesia, como comunidad de fe, ¿no? Y que, como tú lo decías en el segmento anterior, hablando un poco, ¿no? Decías, bueno, hice este curso, ¿no? Un curso que habías tomado. Mari, hablemos también de la importancia de la formación
formación, de la educación, de no solo dejarnos llevar por lo emocional, por lo emotivo, pero también ir creando una columna vertebral, ir creando un pilar, como dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, ¿no? El baluarte de la verdad, la iglesia. Qué importante es también y cómo podernos irnos formando en todos estos temas, Mari. Sí, yo les hablaba del curso del diplomado Provida, que les recomiendo porque ahí se profundiza mucho el tema de la eutanasia y en el tema de formación no tenemos que irnos muy lejos, Omar. Aquí desde EWTN tenemos El Buen Morir por San José, que lo pueden buscar en las redes de EWTN, en el YouTube debe estar, que es ese protocolo muy sencillo que yo diseñé a raíz del testimonio que me tocó acompañar a mi tía. Y hablabas de ese último suspiro en donde Dios nos permitió saber que mi tía vio a Jesús en ese momento y se los voy a compartir. Lo pueden buscar ahí, lo hablo más explícitamente. Yo acompañé a mi tía que tenía un cáncer. Durante sus últimos años, ella no solamente se preparó para la muerte, sino que yo siento que ella me dejó ese legado. En ese momento yo no acompañaba de manera formal a personas en ese momento de su vida. Simplemente yo me dejé guiar por lo que ella me decía, una mujer muy católica, y me iba diciendo todo lo que ella quería. Siempre la tenía al día con sus sacramentos y el día antes de que ella muriera, le llevamos la comunión y ella se le pegó arriba en el paladar y como que se atoró. Y yo dije, Señor, yo quiero cumplir al pie de la letra todas las instrucciones de la tía, pero me da mucha cosa de que yo le venga a traer la comunión mañana y que se atore, porque sí fue un momento súper incómodo. La monjita que estaba conmigo se reía y me decía, no se preocupe, ella se le va a disolver en el cielo de la boca, todo está bien, pero yo dije, me da mucho, me da mucho miedo, no hay otra palabra, me da mucho miedo de que se vaya a morir conmigo llevándole la comunión. Entonces, Señor, esta va a ser la última comunión que le voy a traer. El día siguiente, ella pedía que antes de dormir hiciera su rosario. Ella ya no hablaba prácticamente. Ella, cuidadoras, pues le rezaban el rosario y ella sentaba con la mirada. Y ese día ella dijo pocas palabras, pero sí habló durante ese día. Y desde la mañana miraba a la ventana y decía, me voy de viaje, me voy de viaje. Y todo el mundo decía, bueno, puede ser un viaje que a ella le quedó pendiente en vida, que no pudo realizar, y ella siempre hablaba de ese crucero que ella siempre quiso hacer, pero no se organizó para hacerlo. Y ella tenía ese hubiera pendiente, ¿no? Ese crucero familiar que siempre hubiese querido hacer y que no hizo. Y bueno, yo la ayudé hasta organizarlo y bueno, no, la salud no le dio para que se cumpliera en vida, ¿no? Y ese día en la noche seguía diciendo, me voy de viaje, me voy de viaje. Y después de hacer el rosario, un domingo que ella estaba clara que eran los misterios de gloria, se termina el rosario de casi las 3 de la mañana y ella mira a la ventana y dice, ya viene, ya viene. Y le preguntan las cuidadoras, ¿quién viene, señora Flora? Y ella dice, el Señor Jesús. ¡Pum! Cerró los ojos y murió a las 3 de la mañana de ese domingo. Y ahí yo digo, wow, Señor, cuánta misericordia que nos permites a nosotros como espectadores de esa santa muerte poder presenciar tu misericordia, tu acompañamiento, tu amor y de la certeza de que te vio, de que la tía te vio. Ella quiso hacer las cosas bien, siempre en gracia, siempre al día con sus sacramentos, en orden con sus cosas del mundo. Eso es una muerte digna, no lo que ahora el mundo le quiere llamar muerte digna, que claramente no lo es. Eso es una buena muerte. Entonces, estamos llamados a formarnos, como es tu pregunta inicial, formémonos como acompañantes de ese último momento. No tenemos que agarrar grandes y largos cursos.
vean en los recursos que EWTN les da, busquen el buen morir. Lo explico en 5 pasos. Yo soy tanatóloga e ingeniera, para los que no me conocen, y siempre hago las lecciones muy prácticas. Son de 5 pasos muy claros, muy Mm. sencillos. No tienen que ser ni psicólogos, ni tanatólogos, ni nada por el estilo. Solamente tienen que tener un corazón abierto y dispuesto a poder acompañar desde la verdad, con amor y con empatía. Así que búsquenlo, fórmense y bueno, aquí estamos para disolverles cualquier duda que tengan y ánimo. Pues con estas palabras vamos a terminar. Doctora, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Mari, como siempre, una gran alegría tenerte de nuevo. A las dos, gracias por su labor que hacen, de verdad. Empezamos este programa, pues, ¿verdad? En un tono muy sobrio, por el tema, ¿verdad? Pero miren, lo hemos terminado hablando, ambas, hablando de la esperanza, del amor, de Dios, de la vida sacramental. Entonces, creo que queremos dejar ese mensaje al final, ¿verdad? Confiar siempre en el Señor. Sabemos que Él es el dueño de la vida y bueno, Él nos pide que hagamos nuestra parte. Así es que ambas, muchísimas gracias por ser parte de Perspectiva Católica hoy en este día, hablando y reflexionando acerca de la eutanasia. Y a todos ustedes, gracias por ser parte también de la familia de EWTN, de la familia de Perspectiva Católica. Como siempre, quiere escribirnos, puede mandarnos un correo electrónico. Nuestra dirección, perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y a todos mis amigos en el podcast. A los podcasteros, estamos en Spotify y en Apple Podcast, nos encuentran como Perspectiva Católica. Será hasta una próxima edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.